Hola hijos míos, acabo de ver el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de la República Mexicana, y quiero dar mi muy humilde opinión a cómo yo percibo cada uno de esos candidatos, primero advirtiendo que como humano que soy, puedo cometer errores en la interpretación que hago de sus discursos o de sus personas. También quiero advertir que como ciudadano común y corriente, soy un ignorante de la economía, un ignorante de la política, un ignorante de las legislaciones de mi país, y en general que ignoro bastantes cosas que serían mejor si yo las conociera para poder entonces sí emitir un juicio más acertado. Advirtiendo de eso con toda mi humilde ignorancia, que quizás quien sea más intelectual que yo pueda formular o que le sirva de algo mis errores que ahorita voy a cometer para poder promover entre la ciudadanía común y corriente una orientación para que ésta se forme y conozca de esos asuntos de manera pertinente, para que entonces sí su voto pueda ser razonado en las futuras democracias. Así está como yo, como único ciudadano mexicano en estos momentos estoy, con esa ignorancia, hago las siguientes interpretaciones. Lo cierto es que de los candidatos que ahorita se vieron en el debate, me parece que todos son como seres humanos que son, pueden ser bondadosos o pueden ser malvados. Todos son susceptibles de una doble moral, así como cualquiera de nosotros podemos llegar a serlo. Y todos podríamos llegar a ser unos pervertidos del poder y del dinero. Así que sabiendo esto, he de decir que para mí, Andrés Manuel López Obrador, me parece que es una persona que se ha pervertido de su fama. ¿Qué quiero decir con esto? Es una persona que ha tenido muchísimas facetas a lo largo de todas las carreras que ha tenido como candidato. O sea, ha intentado ser presidente de México varias veces y ha tenido diferentes facetas. Una de las primeras facetas que recuerdo ha sido del irracional, del su cállate chachalaca, del agresivo, del prender al pueblo mexicano. Y ahora parece ser todo lo contrario. Parece ser casi estar en un estado zen, pidiendo abrazos, no balazos. Pues bueno, yo creo que Andrés Manuel López Obrador, como cualquier político, su objetivo es manipular la opinión pública de las personas para que pues ésta hable bien de él. Y por lo tanto, como todos los políticos en este momento, a todas las preguntas que les hacen los ciudadanos durante el debate, pues les van a decir justamente lo que quieren escuchar. Que si les piden que para los migrantes centroamericanos, por ejemplo, va a haber un trato más humanitario que el que actualmente tienen, claro que todos van a decir que lo van a recibir. No hay que ser ignorantes, más bien no hay que ser ingenuos con este asunto. Es obvio que mientras sean políticos van a quererle dar gusto a todos, y pocos de esos políticos se van a atrever de hablar de ciertas realidades que pueden ser no muy agradables, pero que son grandes verdades, porque por el miedo a la opinión pública de ellos.
¿Sí me entienden? Entonces, por lo tanto, Andrés Manuel López Obrador, como todos, eh, es un populista y manipula la opinión pública, y su discurso parece elaborado bajo unos principios que yo le llamo intelectualoides. Cuando yo estaba en la universidad, era muy común el discurso, y escuchen bien esto, este discurso que ahorita les digo, de que, ¿qué pasaría si, por ejemplo, matamos a todos los malos del mundo? A todos los malos. ¿Quiénes quedarían? Y la respuesta que dicen: los asesinos. Esto me quiere dar a entender de que si uno elimina a todas esas personas malvadas, delincuentes, que lucran de manera injusta con las personas que no tienen los medios para defenderse, y que donde ni siquiera se tiene la confianza para solicitar el apoyo de lo que es el poder judicial, de las policías, eso me parece realmente irreal. Todos esos intelectuales que yo una vez conocí en la universidad no saben de realidades. Ellos están en su mundo, y recuerden, esos intelectuales, si es que me llegan a escuchar, que la realidad es una construcción social, y por lo tanto, toda esa parafernalia, no sé cómo llamarle, toda esa palabrería que ellos manejan dentro de su mundo intelectual no funciona para nada, porque no tienen ni siquiera los mismos significados que tienen en el mundo real. Pongamos un ejemplo bien básico de cómo la realidad es una construcción social: la religión. Simplemente todos sabemos que Dios no existe, que Cristo, como historia, ha cambiado y ha hecho tantas cosas positivas y negativas en el mundo, más bien yo creo que negativas que positivas, la religión, siendo algo que simplemente es una idea, algo que no existe, es una abstracción. Fíjense el poder de la construcción social de la realidad. Hecho esto, ya advertidos de que entonces esa palabrería intelectual no sirve de nada en el mundo real, hay que utilizar los conceptos y los significados que la mayoría de la población maneja para poder comprender su realidad y podernos desenvolver en ella de manera efectiva. Entonces, por lo tanto, el discurso intelectualoide de Andrés Manuel López Obrador no funciona y no va a funcionar en México. ¿Sí me entienden? Hay otras partes del discurso de Andrés Manuel López Obrador que yo comparto y que me parece que es realmente efectivo. Por ejemplo, la corrupción definitivamente es un total, todos estamos de acuerdo, o sea, todos intelectuales, no intelectuales, de que es un cáncer que está jodiendo a nuestro país. Mientras las personas sean corruptibles, simplemente no va a haber competitividad como país, porque significa que siempre va a haber alguien con más poder que otros. Yo les recomiendo a todos aquellos que son corruptos, o los que todavía no lo son, pero pueden ser susceptibles de corruptibilidad, de que piensen en esto. Si yo, como persona, como ser humano, si me comparo en mi relación con un animal, con un perro, por ejemplo, yo puedo conseguir que mediante condicionamiento el perro haga lo que yo quiera mientras que yo le dé alimento. El alimento me cuesta y al perro le gusta, le fascina el alimento. Le puedo dar incluso bistec, carne, lo que le parezca más sabroso, caricias, para que el perro haga lo que yo quiera y lo que a mí me beneficia o lo que yo necesita. Y de ese modo lo mantengo en mi control
y además lo utilizo. Entonces, todos aquellos que son corruptos y que se sienten muy chingones o muy listos porque, me gané una lana, o yo soy parte de esto y mira, son unos perros amaestrados de otro que es más inteligente que tú y que para él eso que te está dando no vale nada, no le cuesta trabajo. Para mí darle carne al perro no me afecta en nada, para mí es poca cosa, pero para ti es una gran cosa. Pero en el momento en que tú decides dejar de ser corrupto y que sabes que no te pueden comprar con ningún dinero, que simplemente vas a utilizar el dinero que tú necesitas para llevar una vida cómoda y segura. No una vida que pues realmente es frívola. La vida frívola me parece tonta. Cualquier cosa que compras por dos me parece tonto. Por ejemplo, de hecho si yo compro un celular y luego tengo otro, me parece una frivolidad. Es una tontería. O vendo uno, el que tengo, para comprar otro, pero no tengo dos. Ese es solo un ejemplo que les quiero dar acerca de la corrupción. Entonces, allá ustedes. Si quieres ser unos perros amaestrados de otro más listo que tú, o puedes decir, a mí no me compras, yo no estoy por debajo de ti. Si tú quieres, vamos a jugar el juego y vamos a estar al mismo nivel. Así que, aunque yo esté pobre y el otro muy rico, si a mí no me compra, vamos a estar al mismo nivel, porque yo no voy a estar bajo el dominio de él. Eso en cuanto a la corrupción. Otro asunto es el poder coercitivo, que Andrés Manuel López Obrador me parece que no comprende. Las armas son un mal necesario y no se puede razonar con delincuentes que comen corazones de seres humanos, que torturan, que queman vivas a las personas, que son caníbales, por ejemplo los zetas, que se sabe bien que comen carne y que se agarran a balazos y todo entre los cárteles. Y ¿cómo vas a razonar con ellos? No puede haber una amnistía porque las armas son un mal necesario. No podemos simplemente convencer a todos los seres humanos que sean buenos samaritanos y que no usen las armas y que todos estemos unidos bajo el amor de Cristo, por ejemplo. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es algo tan profundo en la psique del ser humano que no es ni siquiera algo de la psique, o sea, es algo primitivo, es algo del cerebro reptil, del cerebro reptiliano, ya es algo muy primitivo que compartimos con todos los seres humanos, la supervivencia del más apto. ¿Entendido eso? Entonces, como todos estamos en una competencia, el animal o el ser humano que tenga más poder coercitivo, que tenga más armas, va a dominar al otro con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque en el último instancia, tú vas a preferir no morir y hacer lo que el otro diga porque te va a matar. Porque vida solamente tenemos una. Así que el error de todos los hombres buenos, primero, es que no hacen nada. Y segundo, que no quieran utilizar las armas porque crean que eso los va a hacer iguales. No se trata de esto. Si eso fuera cierto, si no podemos combatir los balazos con balazos, estaríamos echando por la borda toda la historia de la humanidad. ¿Y qué ha sido la historia de la humanidad? Una sucesión de guerras. Guerra tras guerra. ¿Qué ha sido la historia de México? Una sucesión de guerras, cambios de poder que han moldeado la sociedad que actualmente tenemos. Las armas, señores, son elementos, actualmente las armas son tan avanzadas, tan letales, que son más un elemento disuasorio.
Hay muchas armas que entre Estados Unidos y Rusia se crearon durante la Guerra Fría para enfrentarse el uno al otro y que nunca se utilizaron. Dice un dicho por ahí que yo comparto muy bien. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Entonces creo que si el gobierno no tiene la capacidad para poder controlar a los delincuentes y el ingreso de armas, porque los gringos no lo van a hacer. A los gringos les conviene que México se desestabilice. ¿Para qué? Para después invadir el país y decir, salvamos al pobre México. Nosotros les ayudamos con sus terroristas y todo eso. Es lo que hace Estados Unidos todo el tiempo. ¿Por qué lo hace con estos países? Porque puede. Porque en otros países no funciona. ¿Por qué no lo hace con Canadá? Porque sus ciudadanos son tan armados como los de Estados Unidos. Ojo con eso. Y sin embargo es uno de los países que creo que estadísticamente está mejor parado en cuanto a muertes por arma de fuego y delincuencia. Ojo con eso. Las armas no es el problema. El problema es que no estamos al nivel de podernos defender. ¿Y qué es lo que hace Estados Unidos? Desestabilizar países para invadirlos. Entonces, yo no comparto con eso de Andrés Manuel. Ahora, para no hacerla tan larga con Andrés Manuel López Obrador, quiero hablar de Anaya. Anaya me parece una persona realmente un orador extraordinario. Creo que de todos los candidatos es el que tiene mejores habilidades verbales. Es muy inteligente, tan inteligente que me parece un poco parecido a Maquiavelo. Yo no le conozco del todo, conozco más a Andrés Manuel López Obrador porque ha estado más en la vida pública que cualquier otro y quizás por eso se le puede achacar más cosas a él que a otros. Pero me parece una persona demasiado fría y manipuladora, así como veo en su lenguaje corporal. Creo que Anaya es un Maquiavelo y como cualquier político le va a decir a las personas lo que quieren escuchar y lo que busca son herramientas para ganar. Él es una persona competitiva y que le gusta ganar y que, como cualquier corrupto, el fin justifica los medios para él. Meet me parece una fabricación, creo que era lo mejor que tenía el, el PRI para ofrecer. Creo que el PRI tiene un grave problema en cuanto a la opinión pública, pese a que he sido un país pese a que he sido un partido que para bien o para mal ha sido el que ha estado en México por más tiempo, ¿verdad? Y que bajo sus gobiernos se ha construido la mayor parte de la infraestructura en los que otros partidos, como el PAN, como los candidatos que le quedaron mucho a deber a México, porque Vicente Fox era el cambio. ¿Recuerdan el cambio? Ahora piensen en Andrés Manuel López Obrador. Vicente Fox era el cambio, primera vez que un partido gana en muchos años, un partido contrario. ¿Y qué hizo? No cambió tanto las cosas. Es que las cosas no son fáciles. No son fáciles de cambiar cuando se está en la silla. El mundo es muy complejo y hay que saberlo así. Y ustedes, ciudadanos que están viendo este video, tienen que darse cuenta de que no deben ser unos ingenuos creyendo que el gobierno les va a resolver la vida. O que va a resolver todos los problemas. Son problemas muy difíciles y muy complejos y todos van a decir que van a poder, que lo van a lograr. Ninguno va a tener los huevitos, como diríamos acá los mexicanos, de decir que es muy difícil y que no lo sabemos si lo vamos a lograr, porque nadie podemos ver el futuro. Todos están trabajando bajo un régimen de marketing político, donde
se va a tratar de manipular la opinión pública de cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para conseguir su voto. Pero no estoy diciendo que no vayan a votar. Tampoco sean como esos idiotas conspiranoicos que creen que todo es un teatro o algo así, que todos se sientan la misma. No, no, no sucede eso. Tampoco es eso. Hay que ir a votar. Que nuestro voto, como si fuera el dinero en el mercado, ¿verdad? Pues lo ofrezcamos al que nos dé mejor calidad a menor precio, ¿verdad? Y que en futuras elecciones, tanto locales como federales, sea nuestro voto el que hable o el que o que ellos, los partidos o los candidatos que sean, se lo vayan ganando en base a sus acciones, a sus resultados. Si un partido dio muestras de resultado, está bien que le demos nuevamente nuestro voto. Entonces, Meade tampoco le conozco mucho. La primera vez que lo veo en la vida pública, la verdad yo no sabía ni de su existencia. Pero me parece que era lo mejor que tenía el PRI para ofrecer. Y habla de una manera muy razonable, pero tampoco funciona ni comprende las realidades que les estoy planteando. Acuérdense de eso, de que la realidad es una construcción social y que para comprender la realidad del pueblo mexicano hay que utilizar los significados de su pueblo para poder comprenderlo y ser efectivos. ¿Ok? Así que, señores intelectuales, salgan a platicar con la gente común, salgan y revuélquense por todo el territorio, comprendan los significados y comprendan esa realidad y no traten de interpretarla con términos tan rebuscados y creer que las cosas se pueden resolver tan fácilmente. El primer error de los buenos hombres es que no usan las armas porque creen que las armas los van a hacer malos. Todos debemos tener derecho a tener un poder coercitivo para poder defendernos. ¿Ok? Porque de lo contrario, cualquier otro mono puede dominarnos fácilmente por tener simplemente mayor poder coercitivo. ¿Ok? El país es una organización humana con sus departamentos de justicia, su departamento de legislación, sus tres poderes, o sea, para que me entiendan. ¿Y qué pasa cuando uno de esos poderes, poder judicial, no, no hace bien su trabajo? ¿No sería mejor que todos pudiéramos tener más facilidades de poder defendernos? El Bronco, caray, el Bronco. El Bronco me parece muy atractivo porque es una persona muy visceral, una persona que parece de verdad venir desde la gente común, una persona que me parece muy atractivo en su principio por el hecho de que, como todos, yo he visto y me duele el sufrimiento de otras personas por causa del crimen organizado y parece que debido a ese sentimiento que tengo, lo primero que me viene es matarlos, a los malditos, acabarlos. Y creo que el Bronco este, comparte eso y por eso me siento identificado con él. Pero tampoco es así, tampoco tenemos que ser tan brutales, porque realmente podemos afectar a personas inocentes, juzgando personas que no puedan tener vela en el entierro, ¿ok? Yo creo que el Bronco es el menos peor de los de todos, pero lamentablemente no va a ganar. ¿Por qué? ¿Por qué no va a ganar? Porque hay mucha gente que sigue a Andrés Manuel López Obrador con una ceguera ideológica. Andrés Manuel López Obrador consiguió algo que no sé cómo llamarlo ahorita, que no se me viene la palabra,
pero consiguió la fe ciega de mucha gente. Así que no importa cuánto la revista Proceso evidencie su maldad, su corruptibilidad, ¿m? O que Anaya ponga en evidencia también su ignorancia. No importa lo que haga Andrés Manuel López Obrador, bien o mal, o que lo haga mal, lo van a seguir ciegamente, porque simplemente viene de él, porque él se ganó el poder de que todo lo que venga de él es correcto o está bien y no puede ser criticado. O sea, se ha convertido en Dios, en el Dios de muchos. También puede suceder lo mismo conmigo, con Anaya o con el Bronco. Tenemos que tener la conciencia de lo que les dije al principio, de que los seres humanos podemos tener una doble moral. Y hay que castigar lo que hagan mal y felicitar lo que hagan bien. Y recuerden que una persona buena no es la que hace buenas acciones y malas acciones. Una persona buena siempre hace buenas acciones. Y que si en algún momento pues hace malas acciones, que aprenda a reparar el daño y que se haga responsable de esas consecuencias, o que simplemente no las haga. O sea, ya ahorita ya se me borró el cassette, no hay cómo decirlo, pero realmente lo que intento decir es que las personas pues pueden ser buenas y malas a la vez. Yo he sido malo, he sido una persona malvada y lo reconozco. Le he causado sufrimiento a personas y animalitos cuando estaba joven. Lo reconozco. Y si tuviera la manera de pagarlo, lo haría, pero no sé cómo. Pero ahora que soy consciente y que tengo algo que es muy humano y que muchas de esas personas que ahorita son candidatos quizás no la tengan, es que yo siento empatía. He recuperado la empatía y debido a eso reconozco el sufrimiento de otros y no deseo que les suceda, porque yo también sufro por la empatía. Entonces, si a ustedes, candidatos o gente de la política, les queda un dejo de empatía por su salud psicológica, porque si no tienen empatía, viven en la enajenación, no viven en el mundo real, o son cobardes. Hay mucha gente que tiene miedo a sentir empatía por ser cobardes. Ser cobardes y dejar de sentir lo que otros sienten, para no sufrir. Por eso ven los fenómenos con tanta frialdad. Hay que aprender a conectarse emocionalmente con las otras personas que sufren y sentir su dolor para poder comprenderlo y actuar en consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la opinión que yo tengo sobre el debate. Quizás no hable mucho de lo que dijeron, por lo mismo que les digo. Me parece correcto muchas cosas que dijo, por ejemplo, Anaya, de que se debe observar a México en el mundo y no nomás México local, como dice Andrés Manuel López Obrador. Pero sin embargo, yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador de que hay que rescatar el campo para hacerlo competitivo, porque con el Tratado de Libre Comercio, realmente se benefició al sector terciario del país, se benefició mucho el país. La verdad es que fue un gran trato, tanto que ahorita lo estamos defendiendo. Y ojo que el Tratado de Libre Comercio lo hizo Salinas de Gortari, uno de los presidentes con peor fama en la historia de México. Yo no creo que Enrique Peña Nieto haya sido tan mal presidente, creo que ha habido peores. Pero
no supo manejar la opinión pública y su frivolidad lo acabó. Así que creo que el mundo, el destino del mundo es un mundo interconectado donde los mercados van a ser de gran importancia, entonces hay que pensar en México, en el mundo y no nomás en el México local, sin dejar de lado esa competitividad. Recuerden que para que un país sea exitoso debe vender más que comprar y que con respecto a la caray, a la migración, lo que mencionaron, este, pues que decían, oh, vamos a ser humanitarios los mexicanos con los migrantes que vengan de Centroamérica, para que así tengamos una razón moral para exigir el trato humanitario de los mexicanos en Estados Unidos. Pues la verdad es que la migración es un problema, y un problema que pues tristemente sucede. Y hay algo que ahí me gustó mucho que dijo el Bronco. Este, que para todos los que están en Estados Unidos y que hace falta, este, cobrarle a los Estados Unidos toda la educación, todo lo que se invirtió en ellos en educación y que Estados Unidos no pagó porque tiene personas educadas allá, o sea, que pasaron por primaria, secundaria, ¿verdad? Que tuvieron servicios de salud y todo y que se desarrollaron aquí y que ellos no gastaron en eso y se están beneficiando de su trabajo. Ojo con eso, ¿eh? O sea, los migrantes es algo que le llega al país casi casi de a gratis y que te puedes beneficiar de ellos, ¿verdad? El problema es cuando no hay suficientes espacios de trabajo. Y sinceramente no creo que el Estado mexicano vaya a ser mejor con los migrantes centroamericanos. Creo que México ha sido más cruel que Estados Unidos con los migrantes. Y no es el gobierno, o sea, también los ciudadanos mexicanos que tristemente no son las mejores personas del mundo. Aquí en México tenemos mucha gente mala, mucha gente culera, como decimos, y que pues merecen ser eliminados, la verdad, suprimidos. No hay razón de ser para que sigan existiendo y criando personas con sus mismos valores. Así es, así de visceral, así de cruel como me escucho, pero es lo mejor, lo más en corto. Y aquí voy a cerrar esto para que vean que yo no soy tan idiota, con una de las tesis, mis tesis favoritas, que quizás no estaban encaminadas a asuntos políticos o humanos, pero voy a mencionar a Robert Sapolsky, un neurocientífico que es mi favorito por, por las investigaciones que ha hecho sobre el estrés en unos mandriles, midiendo sus niveles de estrés en la sangre. Pero él, haciendo eso, tratando de comprender la conducta de ellos, su vida en sociedad, ellos eran esos monos muy violentos, muy crueles, despiadados con otros monos. El poder que tenía el, el alfa y sus allegados era indiscutible y ellos tenían niveles de estrés inferiores porque tenían total tranquilidad. Los que eran jodidos, morían muy pronto. Y pues se descubrió que en esa sociedad horrible que era de los mandriles, donde existía la violación, la tortura, los monitos chiquitos también los mataban, los machos y todo eso. Era horrible, era constante estrés, peleas, una constante guerra por el poder. Había, como quien dice, pues mandriles pervertidos por el poder, malvados y delincuentes, que no respetaban ni se respetaban entre ellos, o sea, era un caos total. Y resulta que pasó un fenómeno bastante curioso que no se lo esperaba Robert Sapolsky y que le jodió un poco su investigación. Y es que esos mandriles, los que tenían más poder, eran los más violentos. O sea, la violencia, la extrema violencia en la sociedad de los mandriles era generalizada, casi aquí como en México.
desde la violencia intrafamiliar hasta la guerra entre cárteles del narcotráfico. O sea, es una violencia horrible y generalizada que existe en todos y que se ve hasta normal. O sea, darle de chanclazos al niño, piensan que, oh, el morro, así lo van a disciplinar y no vas. No, hombre, pues es que el morro, el niño, al verte a ti que haces eso, también está aprendiendo a hacer eso. Y por lo tanto, es una cadena que se va a necesitar y que pues realmente no es necesario desde un principio si tú como padre predicas con el ejemplo, ¿verdad? Así de simple. Y que pues tristemente, y así se los digo de cruel como soy, y real, los pobres son los que más violencia ejercen. Las personas ricas más acomodadas, sus niños generalmente son menos violentos y más equilibrados y más sanos. Eso lo podemos ver. Y quizás por eso este, tengan mejores condiciones de vida. Y bueno, volviendo con lo de los mandriles, esos mandriles que tenían una violencia generalizada, su sociedad estaba basada en la agresión y la violencia, eran dominados por un grupo de mandriles que siempre ganaban los favores sexuales, de alimento y de lo que quieras sobre otros mandriles, los dominaban con el uso de la fuerza. Y tanto así que una vez que se fueron a un basurero, consiguieron alimento y como ellos eran los que ganaban siempre y que con el poder coercitivo derrotaban a los otros, pues ellos se ganaron ese alimento, con el defecto de que ese alimento estaba envenenado y murieron. Así que por su deseo y su inconsciencia, pues obviamente esos animales no sabían que tenían veneno, murieron esos mandriles machos violentos. Y entonces, ese grupo de mandriles se quedó sin esos machos violentos, se murieron. Y lo que descubrió Robert Sapolsky es que a raíz de eso, los niveles de estrés y de salud general de el grupo de mandriles mejoró y existían volvieron a nacer machos que fueron criados con el amor de sus madres, sin violencia de los otros machos, y no aprendieron de la violencia, porque ya los violentos no existían, se habían muerto. Entonces esos mandriles, pues crecieron y tuvieron una sociedad menos estresante, o sea, con mediciones de la sangre, descubrió que ya no tenían tanto estrés, que vivían más relajados, vivían más tiempo y tenían mejores condiciones de salud. ¿Cómo la ven? Entonces, señores intelectuales, ¿qué pasaría si matamos a todos los malos? ¿De verdad seríamos igual de malos? ¿Quedaríamos los asesinos? ¿O seríamos unos héroes? ¿Qué? ¿Qué opinan de eso? Escríbanlo en los comentarios. Y pues bueno, esto ha sido todo, hijos míos, una reflexión que me vino entrada así de lo que está sucediendo aquí con las elecciones de México y lo que pienso acerca del gobierno de mi país y de lo que pudiera suceder después. Ahí está bien interesante lo de los mandriles, sobre las armas. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se mencionó en el debate que se me está escapando? Se habló mucho de migración, pero ya les dije, no creo que sea algo un problema tan sencillo y que sea tan fácil como decir, vamos a darles mejor trato a los centroamericanos. Yo, francamente, yo no trataría mal a una persona centroamericana o Sudamérica que venga pasando por aquí. Si puedo, le doy algo de comer, ¿verdad? Le doy dinero si lo necesita, ¿verdad? Pero que hay que comprender también que a mayor población,
las fuentes de trabajo se reducen, es una realidad. Y pues estamos en una competencia y es natural que los países pues defiendan sus intereses. También Estados Unidos está um, pues en su derecho de defender sus intereses, ¿verdad? Pero también es interesante lo que dice el Bronco, ¿verdad? De que deberíamos de ver a los inmigrantes como una manera de explotarlos, sabiendo de que ya son personas educadas, que nunca se invirtió en ellas. Entonces yo, si fuera presidenta, sí francamente les diría, o sea, obviamente yo voy a defender los intereses de mis ciudadanos, pero si ustedes migrantes quieren quedarse aquí, es de acuerdo, solamente que van a ser ciudadanos de segunda clase, ¿verdad? No iguales a un mexicano ciudadano, ¿verdad? Si se puede naturalizar, si es conveniente para el país, y no le afecta de ninguna manera, pues sí, se puede tramitar su ciudadanía incluso, que se casen con un mexicano, con una mexicana, formen una familia, eso beneficia al país, ¿verdad? Y bueno, pues ese es el mundo. Con respecto a los presidenciables, o sea, yo realmente el asunto ese de la manipulación de la opinión pública me deja mucho en qué pensar. Y no está, y está claro que todos van a tener buenas propuestas que serán bueno ponerlas a prueba en práctica. Hay unas que no estoy tan de acuerdo, otras que sí, pero que finalmente habrá que saber que están en campaña y que a todos les van a dar lo que quieren escuchar, ¿verdad? Y a todo le van a dar solución. El único problema es de que si cuando esté el que gane en la silla haga eso que proponga, ¿verdad? Entonces en el primer debate eso se les explicó, que qué opinaban si no cumplían con los que decían, si hubieran unas sanciones. Pues obviamente todos también dijeron que sí, pero todos apostaron su pellejo de que si no lo cumplían, iba a haber consecuencias para ellos si no cumplían lo que decían. Pero pues estamos en el mismo escenario, en el escenario público. Igual no quiere decir que eso vaya a suceder. Así que realmente no lo sabemos. Hagan su voto más concienzudo porque en la mampara nadie los está observando. ¿Mm? Voten por el que ustedes individualmente crean que sería mejor para el país. Y acuérdense de este dicho. A todos te van a decir lo que quieres escuchar. Y muy pocos te van a hablar de realidades y te van a decir, estás pendejo, esto no va a funcionar. Yo te voy a decir que sí, para que me des tu voto, pero no, eso no funciona para el país. Por ejemplo, el de aumentar los sueldos. ¿Qué pasa si aumentan los sueldos? ¿Mm? ¿Qué pasa si aumentan los sueldos? Pues puede haber más inflación. Aumentan los precios de los bienes y servicios y vamos a quedar igual. Vamos a ganar más, pero también vamos a empezar a gastar más porque obviamente yo como ciudadano estoy vendiendo un bien o un servicio a otro ciudadano. Y si suben mi sueldo, el del otro también, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Qué voy a hacer con la compra de alimentos, bienes y servicios? Como competitivo que soy, voy a buscar ganar más. Entonces, por lo tanto, si veo que puedo ganar más y que el otro como gana más está dispuesto a pagar más por mis bienes que estoy vendiendo o por los servicios que estoy ofreciendo, pues los voy a subir de precio, ¿verdad? Hay una institución que se llama Profeco que protege al consumidor, pero pues no creas que está en todos lados, pues. Creo que eso de aumentar el sueldo, aunque les parezca muy bonitos a todos los que somos trabajadores mexicanos,
realmente nos jodería aumentar el sueldo. O sea, yo que puedo ganar un salario mínimo o poco más del mínimo, ¿m? Te lo digo, claro que me gustaría ganar más, pero yo sé que como país eso lo jodería más porque estaríamos quitando uno de los mayores atractivos de la inversión extranjera, que son los sueldos bajos del país y su posición geográfica estratégica al lado de una de las mayores economías del mundo. Entonces, si tú mexicano, realmente quieres que le vaya bien a tu país, no busques aumentar el sueldo, tu sueldo. Trata de mejor tener una educación financiera para que con eso poco que ganas, la puedas hacer rendir mejor. Estoy seguro que se puede. Si evitamos los gastos fantasma, si evitamos, pues que tengamos medidas de austeridad y que de todos modos uno, por ejemplo, si uno va a mercado de abastos o algo, puede conseguir alimentos a muy buenos precios. O sea, yo sé que con un sueldo mínimo se puede llegar a vivir. O sea, eso no me parece difícil. Lo difícil es que cuando tienes un sueldo bajo y entonces tus necesidades aumentan por cosas de salud, por cosas de hijos que no los planeaste, es tu culpa. Entonces ahí sí está difícil, ¿verdad? Pero uno es el responsable. Entonces por eso quiere que Canadá, Estados Unidos, México subirle los sueldos. No crean que por ayudar a los pobres ciudadanos mexicanos, por favor. No hay que ser tan pendejos. Lo que pasa es para quitarle el atractivo a México de las inversiones. ¿M? Para que México no sea tan competitivo desde ese asunto. Aquí la cosa es que estoy de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, es que se debe de conseguir la independencia alimentaria de México. Creo que México tiene mucho potencial en el campo y puede, o sea, antes del Tratado de Libre Comercio, o sea, había extensionismo, o sea, el campo tenía mucho apoyo y francamente si éramos casi autosuficientes alimentariamente. Después del Tratado de Libre Comercio ya no lo fuimos. Como dije, benefició al sector terciario y perjudicó a los sectores primarios de la agricultura y eso. Entonces creo que, en resumidas cuentas, no es darle al pueblo lo que pida, sino lo que sea mejor para él, porque como mexicanos debemos de reconocer que somos ignorantes de esos asuntos, de economía, de política y todo eso, como país, y que debemos de estar dispuestos a hacer ciertos sacrificios por el bien del país, y que espero que, que esos sacrificios también surjan en las altas esferas, ¿verdad? Que reduzcan sus sueldos, que ese dinero se emplee en cosas más útiles que en casas y cosas frívolas que suelen comprar los que llegan al poder. Una familia no necesita más de una casa realmente, ¿verdad? ¿Para qué tener tantas? Si Anaya gana bastante dinero, porque viene de una familia que históricamente pues, ha hecho muy buenos negocios, ha tenido muy buena suerte, si yo tuviese dinero, lo gastaría en obras públicas. Yo no necesito más de una casa para vivir en paz y que con que tenga lo necesario para tener una familia, ¿verdad? No necesito frivolidades. Yo soy feliz así. Al menos lo que me hace feliz no cuesta mucho dinero. Me gusta andar en bicicleta, eso es barato. Me gusta salir a correr, jugar con el perro, me gusta jugar videojuegos, todo eso me sale barato. Tengo la fortuna de que las cosas que más amo en este mundo no cuestan mucho dinero. Entonces, si yo fuera tú, Anaya, utilizaría todo ese dinero que gano
en cosas prosociales, no de asistencialismo, como dice el Bronco, porque malacostumbras a la gente. Si llegan al asistencialismo, no. Más bien a cosas que sean públicas, ¿verdad? Parques, escuelas, cosas que, que beneficien a la sociedad, pero que no las mantenga, pues, que no les dé para que se sienten y vivir de babas. Porque fíjense que ¿cómo somos los mexicanos? Nos quejamos de que los sueldos son muy bajos, pero también la asistencia social, el dinero que les dan no es tanto. Y hay mucha gente que está muy cómoda, ¿sí? Con lo que gana de la asistencia social. ¿Eh? Que prefiere no trabajar y vivir de lo que le dé la asistencia social. ¿Eh? De despensas y todo eso. Ya no se esfuerzan. Entonces, ¿cómo está ahí el asunto? ¿Cómo que nos quejamos de los sueldos bajos y sin embargo con poco dinero también vivimos? Muy a gusto muchos de la asistencia social. Entonces, ¿qué es lo que queremos mexicanos? ¿Mm? En eso sí estoy de acuerdo con el Bronco, de que la asistencia social no es el camino. Y en resumidas cuentas, señores, creo que lo que tenemos que hacer como mexicanos es educarnos, aprender de nuestros errores, investigar y aprender lo más que se pueda. ¿Mm? Y pues no tener miedo a hablar y equivocarse, porque equivocarse es parte de aprender. Y ahí se las encargo, de que razonen muy bien su voto. Yo no tengo ceguera ideológica con ninguno. Ahorita yo no sé por quién votar, la verdad. Solo les digo que pues no dejen que los manipulen y que voten por el menos peor. Ahí nos vemos.